Bienvenidos a este nuevo podcast de mentorazgo. Hoy vamos a sumergirnos en un análisis profundo, un verdadero recorrido analítico sobre cómo las ideas abstractas logran convertirse en negocios tangibles. Negocios que de hecho redefinen por completo nuestra realidad, ¿no? Exactamente. O sea, esos destellos que al principio parecen una locura absoluta. Para quienes nos escuchan y buscan entender la arquitectura detrás del éxito empresarial, hoy vamos a diseccionar los engranajes de la innovación. Y del emprendimiento, claro. Basándonos en nuestro documento de estudio que nos da una hoja de ruta fascinante. Sí, es un texto revelador, pero para establecer el tono desde el inicio, la misión de hoy es entender de dónde salen estas ideas. O sea, la pregunta que siempre surge es, ¿se requiere ser un genio tocado por una varita mágica para innovar? La respuesta corta es no. Y para entender esa arquitectura, el punto de partida no puede ser la idea en sí misma. Ah, no. No, tiene que ser el terreno donde esa idea germina. El texto es muy claro al respecto. El núcleo central, digamos, el motor primario de todo emprendimiento, es la identificación de oportunidades. Claro. El reconocimiento de un espacio vacío. Exacto. Ese espacio en el mercado actúa como el progenitor de la riqueza, tanto a nivel del individuo que crea el negocio como de la sociedad en general. Sí, toda la maquinaria gira en torno a entender por qué y cuándo surgen estas ventanas, ¿verdad? Ajá, ventanas para introducir nuevos bienes y servicios. Y aquí, me parece vital hacer una distinción metodológica, porque en el mundo corporativo actual, la palabra innovación se ha convertido casi en un trofeo. Totalmente. Una especie de objetivo final que las empresas persiguen a ciegas. Sí, como si innovar fuera la meta. Pero al analizar a fondo cómo operan los emprendedores verdaderamente exitosos, queda en evidencia que la innovación no es un fin en sí mismo. No se innova por el simple placer de ser novedoso. Exacto. La innovación es un medio, es una herramienta, o sea, una palanca mecánica a través de la cual se toma esa oportunidad detectada en el entorno. Y se la forja hasta convertirla en una solución. Eso, una solución comercializable. Es el puente entre un problema latente y lo que el mercado está desesperado por adquirir. Y esa distinción cambia por completo el enfoque. En lugar de percibir la innovación como un relámpago de genialidad mística, ¿Qué es lo que nos vende las películas? claro, la cultura popular hace mucho daño con esa imagen del inventor solitario. Pero el documento revela que es un proceso estructurado. Los emprendedores actúan como catalizadores de un cambio deliberado. Un cambio estructurado de manera pragmática. Y al hacerlo así, el velo de misterio desaparece, lo cual responde a la gran interrogante de si hay que nacer con una mente privilegiada. Definitivamente no. No se necesita una capacidad intelectual inalcanzable. Se necesita un método riguroso. Una capacidad de observación aguda. Y, sobre todo, saber exactamente dónde mirar. Porque, bueno, si la innovación es la herramienta, el gran desafío es saber de dónde provienen esas oportunidades. No caen del cielo. No, para nada. Surgen de fuentes muy específicas, y nuestro material de origen las categoriza maravillosamente. Sí, si observamos la primera fuente, las tendencias. No estamos hablando de modas efímeras de una temporada, sino de... Corrientes tectónicas. Exacto. Cambios demográficos, económicos o gubernamentales. El texto da un ejemplo masivo sobre el envejecimiento poblacional en regiones de Estados Unidos, como Florida o Arizona. Así, ese cambio demográfico, que fue lento pero predecible, detonó industrias enteras. Bienes raíces adaptados, centros de recreación especializados. Y una infraestructura de salud completamente nueva. Es, digamos, la capacidad de leer la ola mucho antes de que llegue a la costa. Totalmente. Pero la otra cara de esa moneda, que resulta fascinante por su inmediatez, son los sucesos inesperados. Uy, sí. A veces la maquinaria se enciende no por planificación, sino por pura necesidad de adaptación ante un evento sísmico. Un éxito arrollador que nadie vio venir, o un fracaso rotundo, o incluso una tragedia, como la catástrofe del 11 de septiembre. Un ejemplo innegable. Ese suceso reconfiguró el mundo en 24 horas y obligó a una movilización tecnológica masiva. Generando una avalancha de innovaciones en seguridad nacional, biometría. Protocolos internacionales que antes de ese día ni siquiera tenían un mercado viable. La adaptación forzada acelera el ingenio a niveles exponenciales. Y eso conecta de manera directa con otra fuente fundamental que menciona el documento: las necesidades de procesos.
Aquí es donde entra la analogía de los capitalistas de riesgo, ¿no? Así es. En el ecosistema de inversión, a la fricción o ineficiencia de un mercado se le denomina el dolor. El dolor del mercado, ajá. Y lo que los inversores buscan respaldar no son ideas bonitas, sino innovaciones que actúen como analgésicos directos para ese dolor. Me detengo en esa analogía porque me parece brillante. Explica el fracaso de muchísimas startups. Hay emprendedores intentando vender vitaminas. O sea, productos que suenan bien y mejoran un poco las cosas. Claro, pero que nadie necesita con urgencia. El verdadero negocio está en el analgésico. Y esto nos lleva a la fuente de oportunidades que considero la más potente de todas. Las incongruencias. Las incongruencias. Hablamos de esa grieta sutil entre lo que la industria asume ciegamente como una verdad y lo que realmente ocurre en la base del mercado. Es como ser detectives, ¿verdad? Exacto. Los emprendedores actúan como detectives, pero no buscan un crimen, buscan incongruencias en la vida diaria. Pensemos en la historia del sistema postal en la década de los 70s. Ah, el caso de FedEx. Es la anatomía perfecta de una incongruencia explotada. Totalmente. En esa época, entregar un paquete tardaba 3 días. Y los analistas financieros juraban que intentar entregarlo en una sola noche era un suicidio económico. Se asumía que si la rentabilidad fuera posible, las instituciones postales gigantes ya lo habrían resuelto. Y ahí radica el error de los gigantes, la ceguera institucional. Fred Smith, el creador de FedEx, no inventó los aviones comerciales ni las furgonetas. ¿No? Lo que hizo fue identificar la incongruencia entre esa creencia intocable de la industria y el dolor agudo de un mercado empresarial moderno. Un mercado que perdía millones por no tener un documento en la otra punta del país a la mañana siguiente. Él vio que el modelo tradicional de envíos punto a punto era el problema, no la velocidad. Al notar esa desconexión, diseñó un sistema de distribución centralizado que hizo rentable lo imposible. Así nació FedEx. El emprendedor opera como un mecánico especializado. No busca inventar una nueva máquina. Escucha el motor del mercado para detectar dónde hay fricción. Es una perspectiva que redefine el rol del innovador. Pero detectar esa fricción en el exterior es solo el paso preliminar. Claro, porque la verdadera transformación ocurre adentro de la mente. ¡Exacto! La identificación carece de valor si no hay una maquinaria interna capaz de procesarla. Tenemos que hablar de cómo se procesa esa idea. Y justo antes de entrar a desglosar esa maquinaria cerebral y cómo funciona la creatividad. Sí, la creatividad que a veces parece tan esquiva. Suscríbete, comparte, comenta y activa las notificaciones para que estés al tanto de nuestros nuevos aportes para el sector empresarial. Bueno, al adentrarnos en cómo se procesa esa información a nivel mental, entramos de lleno al territorio del proceso creativo. Y aquí es imperativo reforzar que la creatividad opera bajo una estructura lógica. El documento la define maravillosamente como un caos enfocado. Todo individuo posee la arquitectura neuronal para la creatividad. Sí, o sea, desmitificar que es algo solo de genios. Pero el desarrollo de esa creatividad depende de evadir las trampas del entorno corporativo. Esas trampas letales, las asesinas de ideas. Los reflejos condicionados en las organizaciones. Frases que operan como un sistema inmunológico rechazando cualquier cuerpo extraño. Como por ejemplo, eso ya lo intentamos hace años. O las políticas de la empresa no lo permiten. Siempre lo hemos resuelto de esta otra manera. Son sentencias que aniquilan el clima de confianza antes de que la idea pueda siquiera respirar. Pero bueno, suponiendo que logramos neutralizar a estos asesinos institucionales de la creatividad, el caos enfocado requiere atravesar 4 fases secuenciales. Son innegociables. La primera es la acumulación de conocimientos. Que es básicamente la recolección exhaustiva de la materia prima, ¿no? Exacto. Significa sumergirse en la investigación sistemática. Leer vorazmente. Absorber información. Incluso datos que aparentemente no tienen relación directa con la industria. Es crear una base de datos cognitiva masiva. Y es precisamente esa base de datos la que alimenta la segunda fase, que de hecho me parece la más fascinante. Y la más incomprendida en el mundo moderno. El proceso de incubación. El mecanismo aquí consiste en alejarse deliberadamente del problema. Dejar que el subconsciente trabaje en segundo plano. Mientras se hacen actividades rutinarias. Sea como cortar el césped, hacer ejercicio o simplemente dormir. Y aquí quiero plantear un choque frontal contra la cultura laboral actual. Claro, porque es una cultura que prioriza el movimiento perpetuo, ¿no? Totalmente.
Existe esta idolatría tóxica por la productividad constante. La falsa premisa de que si alguien no está tecleando frente a un monitor a un ritmo frenético, entonces no aporta valor. Pero la ciencia detrás de la innovación dice lo contrario. Exacto. El texto valida que no hacer nada de forma activa no es pereza, es una exigencia neurológica. Obligar a la mente a generar innovación a través de la fuerza bruta en un cubículo es como intentar que un músculo crezca sin darle tiempo de recuperación. Qué buena forma de verlo. El ensamblaje de las piezas recolectadas ocurre durante la inactividad enfocada. Sí, cuando el hemisferio derecho del cerebro comienza a tejer analogías libres del pensamiento lineal. Es vital, y eso nos lleva a la tercera fase. La experiencia de la idea. Es el instante donde la solución finalmente emerge. El famoso eureka. Aunque el texto aclara que rara vez es un relámpago repentino, ¿verdad? Ajá. Suele manifestarse de forma progresiva, tomando nitidez poco a poco. Y una vez que la visión es clara, desembocamos en el verdadero campo de batalla. La cuarta fase, la evaluación e implementación. El paso más difícil de todos. El cementerio de las buenas intenciones. Uy, sí. La idea recién nacida es frágil, es torpe. Llevarla al mundo real requiere un nivel de coraje y perseverancia que roza lo irracional. Exige reelaborar prototipos, aceptar fallas. Fallar repetidamente y no abandonar. Ahora bien, si un emprendedor logra empujar su visión a través de este intenso embudo creativo, el resultado materializado adopta una de 4 formas. Los tipos de innovación. Y comprender estas 4 categorías es clave para no paralizarse creyendo que siempre hay que inventar la rueda. Así es. El primer tipo es la invención pura. La creación de lo inédito. Conceptos que antes no existían, como la bombilla incandescente de Thomas Edison o el vuelo a motor de los hermanos Wright. Reescriben los límites de lo posible. Pero la realidad estadística demuestra que depender exclusivamente de la invención pura es un riesgo gigantesco. Claro, no todos pueden ser Edison todos los días. Por eso, el segundo tipo, la extensión, es donde reside gran parte del crecimiento. La extensión no crea algo de la nada. Toma un producto o concepto existente y le encuentra una nueva aplicación. O lo expande a un mercado inexplorado. El ejemplo de Facebook es revelador. No inventaron el Internet. No, ni la comunicación digital. Tomaron la dinámica social de una universidad y la extendieron a nivel global. O el caso de McDonald's en el texto. Ray Kroc no inventó la hamburguesa. Extendió un modelo operativo para convertirlo en un imperio estandarizado. Y esa misma lógica de optimización se encuentra en el tercer tipo, la duplicación. Ojo, que aquí es vital distinguir. No es el mero plagio, no es copiar ciegamente. Exacto. Es replicar la esencia de un concepto exitoso incorporando un nivel superior de creatividad. Para superar a la competencia original. El ejemplo de Pizza Hut es perfecto. El concepto de la pizzería de barrio ya existía. Sí, su innovación fue tomar esa experiencia fragmentada y estandarizarla, garantizar consistencia a nivel nacional. Lo cual nos deja con el cuarto tipo, que desde una perspectiva analítica me parece el más elegante de todos, la síntesis. Fascinante. Aquí el creador actúa como un director de orquesta. La síntesis ocurre cuando se toman factores que ya existen de forma independiente y se combinan en una formulación totalmente nueva. Starbucks es la ilustración suprema de esto. Howard Schultz no inventó el consumo de café, Ni las máquinas para procesar espresso. ni el concepto de usar una cafetería como un lugar de encuentro social. Todos esos elementos llevaban siglos existiendo por separado. La genialidad fue extraer esos componentes y fusionarlos. Fusionarlos en un modelo cohesivo en Norteamérica, transformando una mercancía básica en una experiencia premium. Eso es pura alquimia empresarial. Pero claro, como en todo proceso, hay enemigos. Trampas mentales que pueden sabotear esto en el último minuto. Sí, el documento los llama los hábitos mentales confusos. Barreras invisibles pero estructurales en quienes dirigen las organizaciones. El primero es el pensamiento de esto o lo otro. El pensamiento dicotómico, o blanco o negro. Exacto. La incapacidad de tolerar la ambigüedad en un mundo que muta tan velozmente destruye la innovación. Quienes exigen certidumbre total quedan inmovilizados. Y de la mano de esa intolerancia llega la segunda trampa, la búsqueda excesiva de seguridad. El pavor patológico a los riesgos calculados.
Comités directivos refugiándose en decisiones súper conservadoras. Y a esto se le suma el tercer hábito, los estereotipos. Un error crítico. Basar decisiones en abstracciones en lugar de la realidad. Construir para un promedio que no existe. Exacto. Y esto se enlaza perfectamente con la cuarta barrera, quizás la más perjudicial, el pensamiento de probabilidad. La dependencia obsesiva en promedios y datos históricos para predecir el futuro. Y aquí quiero hacer un contraargumento frente a la ortodoxia corporativa, porque el mundo corporativo idolatra la estadística y la probabilidad, ¿no? Se exige 90% de certeza antes de financiar algo. Pero la innovación no funciona así. La probabilidad es para eventos que se repiten, lanzar un dado 1000 veces. Pero la creación de un nuevo mercado es un evento único en la vida. Tiene un tamaño de muestra de 1. Exacto. Aplicar matemáticas de eventos masivos a una singularidad es asfixiar la idea. La intuición y las corazonadas educadas son igual o más valiosas que la lógica de los dados en estos casos. Es un análisis ineludible. Y si integramos todo esto, se revela algo asombroso sobre el potencial humano. Sí, el dato que da el autor sobre cuánto de nuestra creatividad realmente usamos. Que es apenas entre el 2 y el 10%. Escuchar esa cifra debería provocar un replanteamiento profundo para la audiencia. Significa que el 90% de nuestra capacidad para generar valor está bloqueada, atrapada por el miedo al riesgo. Lo cual invita a una reflexión final sobre la naturaleza del fracaso, ¿no? Totalmente. Si retrocedemos a Edison, tuvo que fallar miles de veces para encontrar el material de la bombilla. ¿Cuántos fracasos actuales en el mundo empresarial son en realidad la fase de acumulación de conocimientos para la gran síntesis del mañana? Es una forma brillante de verlo. Cambiar la lente a través de la cual se juzga la iteración. Porque, para concluir, el documento nos recuerda firmemente que la innovación no obedece a fuerzas místicas ni a pura genialidad. Requiere resistencia. Exacto. Requiere un esfuerzo y trabajo duro inmenso. El 99% de transpiración del que hablaba Edison sigue vigente. Es trabajo disciplinado, es mantener el temple cuando todo está en contra. Ese es el verdadero rostro del emprendimiento. Si has llegado hasta el final de este video, es porque te interesa y porque tu meta es crecer, inspirar y liderar organizaciones.